Buenos días con todos. Un gusto saludar a todos nuestros miembros de comunidad de la SP en Ecuador Section. Este evento ha sido organizado por todos los jóvenes profesionales y estudiantes para toda nuestra industria. Este sería el evento virtual del Career Pathways, un módulo a nivel internacional en el cual estamos involucrados en Ecuador. Este año será en vivo, con la agenda del día de hoy para martes 9 de febrero. Iniciaremos con unas palabras de bienvenida de nuestra presidenta María Augusta Cueva. Posterior a ello arrancaremos con el primer webinar, un tema que es importante dentro de la industria en estos tiempos, Machine Learning e Inteligencia Artificial en la industria petrolera. Posterior a ello tendremos nuestro segundo webinar, el futuro de la industria petrolera en Ecuador. Y finalmente la sesión de hoy día concluiremos con el rol de la calidad, seguridad y medio ambiente en la industria del petróleo y gas. Muchas gracias con todos. Doy parte y la bienvenida a María Augusta Cueva para que nos ayude con las palabras de bienvenida de este evento. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días. A nombre de la SP Capítulo Ecuador, me place darles la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars que, gracias a la participación de cada uno de los presentes, nos permitirá abordar y compartir con nuestros jóvenes profesionales la perspectiva de la industria desde un enfoque práctico y constructivo. Quiero agradecerle a Pablo Bermeo, miembro de nuestro directorio y representante de los jóvenes profesionales de la SP Capítulo Ecuador, y a los miembros del directorio por organizar este evento, así como a nuestros distinguidos invitados, gracias a los cuales nuestros jóvenes tendrán la oportunidad de interactuar con personas experimentadas que trabajan en diferentes posiciones profesionales de la industria en un ambiente informal y de confianza. Esta oportunidad de interacción directa con profesionales permitirá descubrir aspectos específicos de los diferentes roles y responsabilidades de la industria. Adicionalmente, durante el evento, los participantes tendrán acceso a webinars en vivo, mesas abiertas con profesionales de diferentes ramas, que considero que va a redundar en un mayor y mejor entendimiento de las oportunidades de carrera y acceder a una mejor visión de las diferentes ramas en que pueden incursionar. Las mesas redondas, además, permitirán responder aquellas preguntas, aquellas inquietudes que traigan nuestros participantes. Y bueno, la agenda creo que ha sido seleccionada de una forma inclusiva que va a permitir tratar temas técnicos, prácticos desde la perspectiva de personas que trabajan en estos diferentes ámbitos. Pero adicionalmente, creo que queremos calar en varios mensajes a nuestros jóvenes. El primero, un agradecimiento por esa energía, por la innovación que viene a través de cada uno de ustedes. Estamos viviendo una era de constante transformación y cambio, una industria energética en evolución vertiginosa y el aprendizaje no cesa. Mantengan la curiosidad y el interés por seguir aprendiendo. La sostenibilidad es un denominador común al desarrollo de nuestra industria y está cobrando cada vez más importancia, por lo cual todos tenemos una responsabilidad para trabajar arduamente y con metas claras hacia estos objetivos. Un tema a destacar, la formación académica debe ir acompañada del desarrollo de habilidades blandas, las cuales son de gran relevancia en el desarrollo personal y profesional. Hagan que formen parte de sus metas y agendas. A nuestros profesionales con trayectoria, asegurémonos de que el coaching y la mentoría forman parte de nuestros objetivos de igual manera. Es un proceso de enriquecimiento y beneficio mutuo. En la SPE estamos convencidos de la importancia que tienen eventos como el del día de hoy, porque permiten tender puentes, encontrar sinergias, optimizar recursos y potenciar el desarrollo y fortalecimiento de nuestros jóvenes y, en definitiva, de nuestra industria. En una época de desafíos comunes como los que estamos atravesando, la colaboración y la interacción en los diferentes temas de nuestra industria, en innovación, acceso a tecnología, inmersión en alternativas de sostenibilidad, un apropiado manejo del capital humano, la preparación de nuestros jóvenes para enfrentar los nuevos desafíos de la industria y la integración de los equipos diversos en materia de edades, profesiones, géneros, así como el trabajo mancomunado, nos va a permitir evolucionar en la medida de estas nuevas y cambiantes necesidades del sector energético.
Sin más, mi invitación a los presentes a participar activamente, a disfrutar de este evento y a sacar resultados y objetivos que sean aplicables en su desarrollo profesional y futuro. Gracias nuevamente a todos por su participación y apoyo, así que demos inicio al evento. Muchísimas gracias. Bien, vamos a arrancar con el primer webinar a cargo de Óscar Cortés. Óscar es un ingeniero en petróleos, graduado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con más de 7 años de experiencia en la industria petrolera. Actualmente, Óscar ocupa el cargo de ingeniero de yacimientos en Schlumberger. Sus funciones incluyen la integración en planes de desarrollo, estimación de reservas y búsqueda de nuevas localizaciones y candidatos a workover, utilizando métodos analíticos y simulación numérica. Al momento, Óscar se encuentra liderando varias iniciativas digitales dentro de Schlumberger con el fin de automatizar e implementar lo que se conoce como el Data Analytics para optimizar procesos establecidos. Sin más, doy la bienvenida a Óscar. El foro es tuyo. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias, Pablo, por la introducción. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien, por favor? Perfecto, Óscar. Continuamos. Sí. Ok, excelente. Bueno, el tema del día de hoy es un tema que todos sabemos que tiene una tendencia muy importante en nuestra industria. No solo en nuestra industria, sino en general para cualquier industria en donde aplicamos tecnología, ¿no? Que es Machine Learning y la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar un poco sobre esto muy brevemente, debido a que la presentación es corta, pero la idea es que se lleven una idea de unos conceptos y clasificaciones claras de lo que es Machine Learning, y más que nada esperar sus preguntas, a ver qué preguntas tienen respecto a cómo podemos aplicar esto en la industria petrolera con lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, primero que nada, ¿qué es Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial? Hace algunos años, cuando escuchábamos el término inteligencia artificial, tal vez pensábamos en algo como esto, ¿no? Tal vez en Terminator o en C-3PO de la Guerra de las Galaxias. Son entidades que de alguna forma tienen conciencia y que actúan por sí mismas y a su propio beneficio. Entonces, pero el asunto es que mucha de la inteligencia artificial que se publica hoy en día, más que nada en papers y otras publicaciones, termina siendo algo como lo que vemos a la derecha, ¿no? Es aplicación de estadística, que al final es aplicación del Machine Learning, pero que se lo puede nombrar como inteligencia artificial. Esto lo vamos a ver por qué. Esto tiene sentido, ya que tanto el Machine Learning como el Deep Learning están contenidos dentro de la inteligencia artificial como tal. Como podemos ver acá, la inteligencia artificial abarca todo lo que es Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial y el Deep Learning es una aplicación específica del Machine Learning. La inteligencia artificial, por una definición muy clara de esta, es aquella que hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia y que se ajusten a cambios en su entorno para desarrollar aplicaciones que son parecidas a las humanas, como es el caso de reconocer objetos, en el caso de planear o de buscar la mejor respuesta a un plan de desarrollo, por ejemplo. De ahí, de la inteligencia artificial, es que sale una rama que se llama Machine Learning. Esta es una rama que está basada en la idea de que los sistemas, o también las computadoras o las máquinas, pueden aprender de los datos, identificar patrones y tomar decisiones con una intervención mínima de los humanos. Esta es la aplicación realmente la más popular y la que me atrevo a decir que ocupa el mayor porcentaje de aplicaciones ahora en la industria petrolera, y es la más usada y la que
por lo general es la primera a la que uno tiene exposición cuando va a comenzar a aprender estos temas. El Deep Learning es un tipo de Machine Learning en donde se entrena una computadora también para desarrollar tareas parecidas a las humanas. Ya es un poco más cercano a cosas que harían los humanos, configurando parámetros básicos sobre los datos. Pero la diferencia con Machine Learning es que el Deep Learning necesita prácticamente nada de supervisión de los humanos. ¿Por qué? Porque el Deep Learning va a inferir muchos de las cualidades importantes de los datos, lo va a inferir por sí mismo. Esa es la gran diferencia. Y es realmente en el Deep Learning en donde ahora nos estamos acercando mucho más a lo que hace algunos años tal vez pensábamos como inteligencia artificial. Aún estamos lejos de esa singularidad en donde tal vez las máquinas comiencen a tener conciencia por sí mismos y a tener otras experiencias sensoriales. Pero esta es la rama en que vemos más a menudo y con la que más vemos en Internet, la que más vemos que está utilizando Google, en donde vemos la aplicación de automóviles que se manejan por sí mismos. Estas aplicaciones son más que nada aplicaciones del Deep Learning. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning? Quiero enfatizar esta diferencia porque cuando ustedes vayan a emprender el viaje, a aprender esta materia, van a tener que entender cuál es la diferencia entre las dos. Primero que nada, el Machine Learning clásico, si la foto que vemos aquí a la izquierda es el dato de entrada del algoritmo de Machine Learning, este dato de entrada va a tener ciertos atributos. Por ejemplo, esta foto puede tener un atributo que te identifique la redondez de la cara, la distancia entre los ojos, el ancho de la nariz y otras cualidades adicionales del rostro de un ser humano. El ingeniero o la persona que está aplicando Machine Learning debe decirle al algoritmo cuáles son estas cualidades. Las tienen que indicar y les tiene que decir inclusive cuál de estas debe tener más importancia. Luego de esto se aplica un algoritmo de clasificación que puede ser cualquiera. Hay muchos algoritmos de Machine Learning, entre ellos Support Vector Machines, Random Forest, métodos basados en valles, árboles de decisión, regresión logística, etc. Estos términos lo que van a hacer es entrenarse sobre esta información, sobre estos atributos, con el feedback de la persona que lo está realizando esta tarea, ¿no? Y al final, el algoritmo va a decir si esto es una persona, si esto es un animal, un objeto. Lo va a hacer basado en la información que está recibiendo como input. ¿Okay? Esto es el Machine Learning clásico. Ahora ustedes se preguntarán cuál es la diferencia con el Deep Learning, si igual se va a aprender de los mismos datos. La diferencia es que en el Deep Learning tú puedes recibir la misma información, pero el algoritmo va a tratar de entrenarse, va a entrenarse por sí solo, pero va a aprender todas estas cualidades que en el Machine Learning clásico se tuvieron que ingresar o tuvieron que definir manualmente. Todas estas cualidades, el algoritmo de Deep Learning lo va a aprender por sí solo. Okay. Eso es algo muy importante y es una diferencia muy importante, o mejor dicho, la diferencia más marcada entre el Deep Learning y el Machine Learning clásico. Ustedes lo que pueden ver aquí es una red neuronal. La razón por la que esto se representa como una red neuronal es porque la mayoría de aplicaciones de Deep Learning, prácticamente todas, se basan en redes neuronales con múltiples layers escondidos. Es por eso que se llaman Deep Learning y son Deep Neural Networks.
¿Por qué? Porque tienen varios layers escondidos. De esta forma, el algoritmo puede entender lo que está recibiendo y él puede decidir cuáles son los atributos más importantes para poder estimar un resultado y poder clasificarlo como correcto, ya sea como persona, como objeto, como animal, etc. Bueno, entonces, espero que haya quedado claro esta parte y esta es la diferencia de Machine Learning y Deep Learning. Así que cuando escuchen el término inteligencia artificial, lo siguiente que deben preguntarse es, ok, ¿esto es Machine Learning o será Deep Learning? Y luego van a poder ver la subclasificación de esto también. Ahora, dentro del Machine Learning como tal, existen varios métodos de Machine Learning. Hay el aprendizaje no supervisado, que tiene que ver con, en este lenguaje, en este aprendizaje no supervisado, nosotros no le damos, en los datos no tenemos clasificado lo que nosotros creemos como correcto o como incorrecto, sino que le damos la información al algoritmo para que pueda hacer un clustering. En algunos casos, el clustering sirve para poder agrupar en n dimensiones los datos que se le está proporcionando al algoritmo. Y esto tiene muchos usos. Tiene el targeted marketing, que es hacer marketing a las personas de acuerdo a las preferencias que ellos tienen. Un ejemplo de esto es cuando todos utilizamos Facebook, por ejemplo. Facebook recoge información sobre nosotros y ve qué cosas nos atraen más y de acuerdo a eso segmenta el mercado para poder enviar los anuncios de forma más directa. ¿Ya? No se entrena el algoritmo basado en etiquetas que se hicieron anteriormente, sino que deja que el algoritmo segmente el mercado para poder hacer target de los anuncios que vaya a realizar. Y otra forma de hacer aprendizaje no supervisado es con la reducción de dimensionalidad. Esto sirve para poder traer datos que están en n dimensiones. Si ustedes recuerdan las materias que vimos en álgebra lineal en la universidad, se hablan de n dimensiones. Los datos que nosotros ingresamos, siempre los algoritmos van a ser en muchas dimensiones. Y lo que hace este algoritmo es reducir las dimensiones a los eigenvectores o eigenvalores que son los valores importantes realmente y los que van a dar sentido a la información en una dimensión más reducida. Luego tenemos el aprendizaje supervisado, que es el más común, en donde nosotros tenemos mucha información ya clasificada previamente y le damos al algoritmo para que pueda entrenarse en esa información buscando la respuesta correcta y luego nosotros aplicamos ese algoritmo entrenado a nueva información para poder predecir cuál sería el etiquetado o el valor que el algoritmo ha detectado que sea el más acorde a la información de entrenamiento. Entonces, bueno, esto sirve para mucho. Realmente es lo que más se utiliza de lo que más se utiliza en la industria. Podemos hacer predicciones, podemos hacer optimización de procesos, podemos hacer diagnósticos, clasificación de imagen, por supuesto, y entre otros. Y la otra rama es el aprendizaje reforzado, el reinforcement learning. Esto es, en esta parte, ya vamos a explicar más adelante un poco más en detalle a qué se refiere esto, porque esta es una parte muy interesante realmente, es la que tiene también mucho potencial para ser desarrollada y la que está siendo desarrollada ahora. Aquí el algoritmo, en cambio, aprende por una recompensa. El agente inteligente, que se le llama, está en un ambiente en donde él crea acciones, hace acciones, y hay un interpretador que le dice si esa acción estuvo mal, o estuvo bien, o lo califica. Entonces el algoritmo va a entrenarse por muchas iteraciones hasta entender qué es lo que debe hacer bien. Y muchas de estas aplicaciones son decisiones, por ejemplo, en tiempo real, como
como es la conducción autónoma, que es lo que todos deben haber escuchado en algún momento. También inteligencia artificial de juegos, vamos a ver un ejemplo de esto más adelante, para aprender tareas, para aprender aptitudes posteriores y también para navegación. Por ejemplo, los robots de Boston Dynamics también deberían estar utilizando esto de aquí para poder aprender a cómo manejarse en el terreno, en terrenos diferentes. Esta es una aplicación muy interesante que ya vamos a ver más adelante qué más podría hacer. Ahora, si nosotros nos ponemos un poco filosóficos y queremos comenzar a entender o a entender cuáles de estos algoritmos son los que están más cerca de algo como una inteligencia artificial consciente o que pueda tomar decisiones por sí misma. Si tenemos esa definición limitada de conciencia y de self-awareness, es decir, que sabe que está en un ambiente, el algoritmo más cercano o la inteligencia artificial más cercana es por el momento el aprendizaje reforzado. De acuerdo a Ian Goodfellow, que es uno de los padres de uno de los métodos de Deep Learning, él cree que el Reinforcement Learning es algo que podría estar limitadamente cercano a esto que nosotros creemos como una inteligencia artificial consciente. No estamos ahí, no estamos cerca de este punto de singularidad, pero sin embargo esto es lo más cercano que se podría ver a inteligencia artificial. Cuando nosotros buscamos en OnePetro resultados que utilizan este tipo de aprendizaje, realmente solamente hay 11 resultados, ¿no? Lo que te hace pensar que mucho de lo que se cataloga como Artificial Intelligence realmente está dentro de Machine Learning y Deep Learning y debe estar dentro de estas clasificaciones que están acá. Ahora, ¿por qué es tan popular el Machine Learning ahora? Con el tiempo, el costo de cómputo ha ido disminuyendo significativamente y la cantidad de información ha ido aumentando exponencialmente también. Es por eso que ahora se ha hecho mucho más popular el uso de Machine Learning. Sin embargo, el Machine Learning como tal existe desde los años 50, pero no se ha hecho popular casi hasta el 90 o hasta el 2010, porque el poder de cómputo que se necesitaba no era eficiente y la cantidad de información también era escasa, ¿no? Ahora almacenar información es mucho más barato. Con la nube inclusive se puede guardar mucha información y se puede acceder a poder de cómputo por muy bajo precio. Entonces las razones por las que se ha hecho popular es porque el campo como tal de Machine Learning ha madurado bastante en términos de identidad y en términos de la metodología y de las herramientas que se pueden utilizar para el Machine Learning. El costo de los datos o el costo de almacenar la información ha disminuido significativamente y ahora tenemos inclusive muchos más fuentes de información. Un ejemplo de esto es sensores que transmiten información en tiempo real y esto se refiere al Internet de las cosas también, ¿no? Que esto es muy utilizado y esto es utilizado inclusive en los campos, en los digital oil fields, en los campos petroleros digitales. El social media es también una fuente de información bastante extensa. Y también hay procesadores mucho más poderosos y también tenemos el cómputo en la nube. Ahora, acá quería mencionar dos formas o dos algoritmos de Machine Learning, dado que tenemos poco tiempo para la presentación. Quería enfocarme en las redes neuronales y en el Reinforcement Learning, porque las redes neuronales es un algoritmo muy utilizado tanto en Machine Learning como en Deep Learning, y en Deep Learning es prácticamente la base del Deep Learning. Para eso vamos a ver un ejemplo acá. Ahora, las redes neuronales tienen su semejanza o la idea en algún momento fue de que se quería homologar o comparar la forma de pensar de
de los seres humanos con un algoritmo, ¿no? Y se basa en que son neuronas, en donde las neuronas se conectan entre unas y otras y pasan información entre una y otra neurona. La idea de las redes neuronales es muy similar. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un ambiente que se creó esto es creado por otras personas, es un ambiente en Internet que uno puede abrir la página y puede comenzar a experimentar con una red neuronal en tiempo real. Y acá lo que tenemos, en la parte izquierda, tenemos los datos de entrada hacia la red neuronal. Estos son los features o los atributos de los datos que nosotros le vamos a dar a la red neuronal para que se pueda entrenar. Lo que tenemos aquí, donde en toda esta parte son las capas escondidas de la red neuronal. Una red neuronal consiste en la capa de entrada, que son los datos de entradas, en las capas escondidas, que son los hidden layers que están aquí, estos dos, y en la capa de salida, que es el resultado como tal de la red neuronal. Entonces, si nosotros vemos aquí a la derecha, tenemos un set de datos de entrenamiento, donde los rojos donde los naranjas representan un valor de -1 y el azul un valor de 1. La idea es que nosotros podamos entrenar una red neuronal para que pueda clasificar correctamente los puntos en azul y los puntos en naranja. Con esta configuración de datos de entrada, vamos a colocar acá 4 neuronas en la primera capa escondida de la red neuronal y vamos a colocar 2 neuronas en la segunda capa escondida de la red neuronal. Esto de aquí es arbitrario, uno puede escoger el número de neuronas que quiere ingresar, pero vamos a dejarlo así para que se pueda visualizar mejor. Luego lo siguiente va a ser entrenar la red neuronal basado en los datos. Y lo interesante de esta animación, que es para fines educativos, es que acá se puede apreciar cómo una red neuronal realmente funciona, o el algoritmo funciona. La red neuronal se va a entrenar, va a comenzar a utilizar los datos de entrada y los va a distribuir y va a ser una combinación lineal entre neuronas. Como pueden ver, las 4 primeras neuronas de la capa, de la primera capa escondida, tienen una combinación lineal de estos 2 atributos que se ingresaron. Luego, las siguientes 2 neuronas van a tener una combinación lineal de los resultados de las neuronas anteriores. ¿Ya? Eso va a lanzar un resultado que puede no ser necesariamente el correcto. Luego de esto, lo que hace la red neuronal es, basado en el feedback o en el soporte de los datos de entrenamiento, le va a decir que tiene un error. El error, si se dan cuenta, inicialmente comenzamos con un error muy grande, pero luego fui disminuyendo a medida que se fue entrenando la red neuronal. Lo que hace es propagar este error hacia atrás. Cuando se propaga el error hacia atrás de las neuronas vuelven a recalcularse, los coeficientes de las neuronas vuelven a recalcularse y se vuelve a estimar un resultado. Como pueden ver aquí, cada neurona tiene un peso, 0.71, 0.69. Y el grosor de las líneas indican qué neuronas se están utilizando más para poder obtener el resultado correcto. ¿Ya? Entonces, esta es una visualización muy interesante porque acá te dice, por ejemplo, que esta neurona de acá arriba y las primeras 2 neuronas que están acá son las que están siendo más utilizadas en esta neurona, en esta segunda capa de la neurona. ¿Ya? Todas estas combinaciones lineales y estos coeficientes harán que la red neuronal se entrene para poder predecir correctamente los datos en los que ha sido entrenado. Y es aquí como pueden ver la visualización, ¿no? Está sombreado en azul. Lo que está sombreado en azul es todo lo que la neurona va a predecir que va a ser siempre de color azul. Y todo lo que está en naranja va a ser lo que la neurona va a predecir que está siempre en naranja. ¿Ok? Entonces, con esa breve explicación, pueden acceder a esta página. La voy a colocar en el chat luego si gustan poder jugar con las redes neuronales, y aquí pueden jugar con varios parámetros que no vamos a entrar en detalle por el momento, pero se puede entender claramente cómo funciona una red neuronal.
Siguiendo con la presentación, otro algoritmo que quisiera enfatizar un poco es el Reinforcement Learning, que es el aprendizaje reforzado. Es lo que les mencionaba, hay un agente inteligente dentro de un ambiente en donde el agente va a comenzar a realizar acciones sobre este ambiente. Y estas acciones van a ser interpretadas para poder decirle a la gente si, qué tipo de recompensa va a obtener. ¿Okay? Si estuvo mal lo que hizo, si no estuvo bien, o si mejora su calificación en un juego, por ejemplo. Y también va a decir el estado en el que está cuando recibe la recompensa. Unos ejemplos famosos de esto es AlphaGo, que es la inteligencia artificial de Google, que ya venció al mejor jugador de Go, que es un juego realmente muy difícil de jugar y que se creía que no, hace algún momento, hace algunos años se creía que no se iba a poder tener una inteligencia artificial que pudiese hacer esto. AlphaStar es una inteligencia artificial también de Google que se basa en un juego que se llama StarCraft. Es un juego mucho más complicado, pero que se están viendo muchos avances con respecto a esto. Y obviamente el manejo autónomo de los vehículos. Por ejemplo, este es el juego de StarCraft. Este juego se basa en estrategia en tiempo real, en donde se aprenden a manejar unos ejércitos y a planear con información limitada qué es lo que se debe hacer en el juego. Tiene muchas entidades que controlar, muchas cosas que planear, inclusive economía, para poder vencer en el juego. Entonces Google ha entrenado su agente inteligente en este juego y ahora este agente ya juega en internet, juega en línea con otros jugadores y está en el nivel más alto de la liga de este juego. Y por ejemplo, siempre hay gente que se preocupa de que estemos enseñándoles sobre control de armamentos y tácticas y estrategias a esta inteligencia artificial, pero esto realmente se puede utilizar para muchos fines, como veremos más adelante. Ahora, hablando un poco sobre lo que podemos hacer con esto en la industria, realmente hemos tratado de aplicar Machine Learning a todos nuestros procesos en la industria y bueno, estos han sido algunas de las aplicaciones que tenemos en la industria de oil and gas. En geofísica tenemos avances en Machine Learning y más que nada en Deep Learning para la inversión sísmica, para detección de fallas y para interpretación de domos salinos. Acá lo que se utiliza específicamente se utiliza el Deep Learning utilizando redes neuronales convolucionales, que son las que sirven para detectar o identificar objetos dentro de las imágenes. En geología y en petrofísica se utiliza también Machine Learning para propagar las propiedades o para hacer interpolación entre propiedades, en donde se le da un sentido más probabilístico a la interpretación entre datos reales. Esto es muy importante ya que con esto se puede construir modelos probabilísticos basados en algoritmos de Machine Learning. También para identificación de litología, para reconstrucción de registros de pozos, se utiliza bastante. En ingeniería de reservorios también se está utilizando mucho. Se puede predecir propiedades de fluidos basado en campos análogos. Si no tenemos información en un campo, podemos utilizar campos análogos para predecir qué propiedad de fluido tendría nuestro campo. También para forecast de producción, para predicción de producción, se utilizan métodos de series de tiempo, como métodos de ARIMA, por ejemplo, Autoregressive, Moving Average, para poder predecir, en vez de utilizar declinación normal o Decline Curve Analysis, se utilizan otros modelos de Machine Learning. Y también se pueden utilizar modelos de reservorio que son entrenados con simulación numérica, pero se los entrena con un algoritmo de Machine Learning, ya sea redes neuronales u otro. ¿Para qué? Para que ustedes saben que la simulación de reservorios es muy intensa a nivel de cómputo. Si se entrenan los resultados de simulación y los datos de entrada con Machine Learning, por ejemplo, una red neuronal puede capturar muy bien estos resultados y poder predecir
basado en la simulación, en el entrenamiento con la simulación, poder predecir los mismos resultados que la simulación, pero en mucho menos tiempo y con mucho menos espacio de disco o tiempo de cómputo. En ingeniería de producción también hay muchas aplicaciones. Una de ellas es la predicción de las tasas de producción basados en medidas indirectas. Y esto puede ser, como ahora tenemos mucha información en tiempo real, por ejemplo, de las bombas electrosumergibles, podemos utilizar esa información para poder entrenar un algoritmo y poder predecir tasas de producción sobre estas medidas indirectas. ¿Para qué? Para así poder tener una medida continua de tasas de producción y no esperar hasta realizar un well test en determinado pozo para poder entender cuánto está produciendo. También hay muchos avances en mantenimiento predictivo o también predecir cuándo un levantamiento artificial podría fallar. Para esto, por lo general, se utiliza aprendizaje no supervisado con reducción de dimensionalidad. Y hay unas aplicaciones muy interesantes en perforación, en donde hay el precision drilling. Esto me parece que también lo está haciendo Schlumberger, y también he visto ejemplos de Shell, en donde ellos utilizan el reinforcement learning, es lo que hablamos acá. Utilizan esto de aquí para poder decirle al algoritmo cómo debe navegar un pozo o navegar la perforación de un pozo, basado en información en tiempo real, basado en datos geológicos y basado en un sistema de recompensas y de estado en el que se encuentra el pozo. Con esto de aquí han logrado reducciones en la ROP, y también obviamente significativamente han reducido costos. También hay aplicaciones en predicción de eventos. Esto pueden ser kicks o pegas diferenciales. Todo esto de aquí también se podría predecir con los parámetros que se miden normalmente durante la perforación antes de que ocurra. Ahora sí, si de alguna forma quisieran empezar a entender un poco más sobre esto, cómo funciona y más que nada aplicarlo a sus respectivas carreras o comenzar una carrera que aplique Machine Learning o inteligencia artificial, mi consejo es que realmente se empiece por algo que se llama Data Science, que es un término que ustedes también me imagino que han escuchado mucho. ¿Por qué empezar con Data Science y por qué esta de aquí es la forma o el cómo se debe hacer realmente la aplicación de Machine Learning? El Machine Learning, por lo general, perdón, se dice que es una combinación entre ciencias de computación, de IT y de matemáticas y estadísticas. Y acá vemos la intersección del Machine Learning. Pero realmente nosotros, o cada uno de nosotros en la mayoría somos ingenieros en petróleo, geólogos, ingenieros de producción, reservoristas, y nosotros lo que tenemos es un conocimiento de domain o del negocio sobre el cual estamos trabajando, ¿no? De esa forma nosotros no podemos ir a aplicar solamente Machine Learning, sino que nosotros vamos a ir a aplicar ciencia de datos. ¿Y por qué es importante esto? Porque es muy fácil comenzar y buscar en internet un código, por ejemplo en Python, y comenzar a programar con unas cuantas líneas de código tu primer algoritmo de Machine Learning. Pero realmente lo que hay que hacer para aplicar esto en la industria es ciencia de datos. ¿Por qué? Porque hay que analizar los datos de entrada, hay que analizar una serie de pasos para poder llegar a aplicar el algoritmo de Machine Learning y poder realizar un entregable que sea útil para la organización en la que se esté trabajando. Porque estos entregables deben ser accionables. Nosotros empezamos con mucha información, debemos setear los objetivos del estudio de Machine Learning, explorar los datos, arreglar los datos, entender qué nos falta de los datos que hemos obtenido, porque hay mucha información faltante, hay muchos datos que no están, muchos datos incompletos. Entonces nosotros tenemos que, esto es lo que se llama la fase de preparación. De ahí en adelante es donde se comienza a construir el algoritmo de Machine Learning basado en los datos.
para luego entregar el resultado a la organización y poder presentarlo y que los demás o los stakeholders puedan entender el resultado del estudio de ciencia de datos. Lamentablemente, uno piensa que la parte más interesante, se podría decir, o la parte de la que estamos más familiarizados por todo lo que está ocurriendo o toda la tendencia que vemos a través de Machine Learning, es que nosotros queramos y vayamos directo a hacer Machine Learning. Pero si no pasamos por todo este flujo de trabajo, vamos a estar utilizando datos que lamentablemente pueden que no sirvan, vamos a estar utilizando datos incompletos, datos erróneos, no vamos a utilizar datos que estén normalizados, no vamos a hacer un análisis exploratorio previo a realizar un entrenamiento de un algoritmo de Machine Learning y vamos a terminar con un producto que no nos sirve. Es por eso la recomendación de empezar a estudiar un poco lo que es ciencia de datos, y hay muchos cursos en línea sobre esta materia, en donde nos dan todo este flujo de trabajo para poder realmente hacer un proceso o un proyecto de ciencia de datos en el cual apliquemos Machine Learning. Esto es una encuesta que se les hizo hace algunos años a los científicos de datos que practican esto en la industria, en las demás industrias, y la mayor cantidad de tiempo en lo que ellos pasan trabajando realmente no es en hacer el algoritmo de Machine Learning, sino es en limpiar y en organizar la información. Realmente puede que esta es la parte más, el trabajo que menos nos agrade, pero esto es lo que realmente hay que hacer si queremos aplicar un buen proyecto de Machine Learning a nuestra industria. Obviamente, esto es lo que en su mayoría realmente no queremos hacer, comenzar a limpiar datos comenzar a limpiar los datos y comenzar a homogeneizar los datos. Entonces, lo que nos podemos llevar de la presentación, lo que me interesa que se lleven de la presentación es que el Machine Learning y las aplicaciones están creciendo mucho en la industria. Esto no va a parar porque cada vez hay mayor información, hay mayor poder de cómputo y todo se está haciendo más barato. Mientras más assets se mueven hacia una implementación digital, mayor información va a fluir y la automatización y el Machine Learning van a ser claves para poder aprovechar el poder de la información. Recuerden que el Machine Learning es entrenado sobre los datos. No importa qué tan sofisticado sea su modelo, el modelo se vuelve irrelevante si es que nosotros ingresamos mal los datos o ingresamos mala información. Para poder comenzar en esto, necesitamos recordar nuestras materias en cálculo, estadística, álgebra lineal y, obviamente, nuestras habilidades de programación para poder implementar eficientemente la ciencia de datos en la industria petrolera. Cuando vayan a hacer los cursos se van a dar cuenta que van a necesitar todo esto, o cuando comiencen a estudiar esta parte, y esto es muy necesario para poder hacerlo de la forma correcta. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Oscar. Excelente presentación. Sin duda un tema que está en auge y es muy interesante y requerido por toda la industria, ¿no? No solo por los jóvenes profesionales, sino por la gente de mayor experiencia. Tenemos acá dos preguntas. La primera es, desde tu punto de vista y con experiencia en todo este tema de inteligencia artificial, ¿cuán fácil o en qué tiempo te toma, digamos, iniciar primero con el data science y posteriormente todo lo que implica el ambiente de inteligencia artificial? Asumo que esa pregunta es cuando ya sabes cómo implementarlo. ¿Cuánto te toma cuánto tiempo te toma en aprender a realizar todo esto? Sí, es alguien que quiere empezar, digamos, en este mundo. Ah, ok. Claro, sí. Realmente la cantidad de cursos en línea es abrumadora. Con un curso en línea de Machine Learning no sé, de unos 6 meses, creo que creo que se podría tener una buena iniciativa,
el primer paso para poder realizar esto, y vas a tener las herramientas necesarias para poder comenzar a aplicar esto de forma apropiada, ¿no? Pero esto no solamente se basa en cursos, sino también se basa en aplicaciones. Si bien el curso es la etapa inicial en la que uno va a entender cómo utilizar esto, cómo hacer el análisis exploratorio de datos, cómo buscar los datos, lo importante es que a medida que se vaya haciendo un curso, desde el primer momento, desde el primer módulo que se haga un curso, comenzar a aplicar esto en datasets que tengas a la mano o en datasets que sean de tu empresa o datasets abiertos. Porque si no se aplica esto inmediatamente, es muy fácil perder el camino y olvidarse de qué se trata lo que vas a hacer. Así que mi recomendación es tomar estos cursos en línea. Los cursos de Coursera, por ejemplo, son muy buenos. Pero a medida que vas tomando el curso, comenzar a implementarlo en datasets reales. Y estos hay muchos en Internet, o aplicarlos en datasets de tu empresa en la que estés trabajando. Pero diría que toma alrededor de entre 3 y 6 meses, se podría tener un buen inicio para poder comenzar a implementar ciencia de datos. Listo, gracias por tu respuesta. La siguiente, mencionaste que dentro del aprendizaje reforzado en la industria, en el One Private Pro, existen 11 papers. ¿Existe ya en Ecuador proyectos implementados de Machine Learning o de Deep Learning? ¿Y por qué crees que existen tan pocos papers del reforzado si se está hablando mucho de este tema hoy en día? Bueno, excelente pregunta. La primera pregunta es, bueno, si está implementado esto en Ecuador. En Ecuador yo creo que sí, yo he implementado varios algoritmos, pero de forma, o sea, en el día a día, ¿no? Redes neuronales, o sea, no es algo de otro mundo. Cuando tú comienzas a investigar y aprender un poco sobre esto, no es algo de otro mundo implementar Machine Learning. Es algo realmente sencillo. Lo que hay que tener cuidado es obviamente qué calidad de información estás ingresando al modelo. Estoy seguro que sí hay varias aplicaciones porque yo lo he hecho, sé que otras personas lo han hecho, pero tal vez no hay muchos papers todavía publicados. Ahora, con respecto a Deep Learning, tal vez es mucho menos, no estoy seguro de si haya, tal vez sí hay, pero es mucho menos porque el Deep Learning requiere muchísima información. El Deep Learning requiere una cantidad de datos enorme para poder realizar lo que les mencioné en la presentación, para que el algoritmo solo pueda entender qué atributos son importantes para poder predecir lo que nosotros le pedimos. Entonces, a nivel de Deep Learning, sí se requiere mayor información. En Ecuador ya los campos se están digitalizando bastante bien. Y a medida que esto va a avanzar, vamos a ver más aplicaciones de esto. Cuando tengamos muchísima más información, va a ser mucho más fácil y va a tener mucho más sentido aplicar Deep Learning. Mientras no tengamos esa cantidad de información, no tiene mucho sentido aplicarlo porque no vamos a llegar a ningún lado. Y con respecto al aprendizaje reforzado, en la industria petrolera hay un estudio de que los términos de inteligencia artificial o machine learning comenzaron a subir mucho a nivel de publicaciones casi 10 años después de todas las demás industrias. Entonces, es una industria que lo capturó un poco tarde, se podría decir, nuestra industria, pero ya se está poniendo al tanto. Y una de las cosas por las cuales el reinforcement learning o el aprendizaje reforzado es tan escaso es porque requiere muchísima, pero mucha información, mucho más de lo normal. Pues es por eso que reinforcement learning se utiliza en ambientes simulados. Por ejemplo, si llegásemos a poder correr una simulación de todo un campo con todas sus limitaciones bueno, y demás, que demore un segundo, nosotros podríamos tener toda esa información simulada, entrenarla con reinforcement learning y tal vez poder optimizar el desarrollo de un campo. Pero la limitante ahí es el poder de cómputo que requiere una simulación numérica, por ejemplo. Imagínense que para poder entrenar el juego que les mencioné, el algoritmo entrena por 200 años y compite una red neuronal contra la otra, comienzan a competir entre ellas. Y entrenan por 200 años en un ambiente simulado para poder llegar al nivel en el que están ahorita. Así que pueden imaginarse la cantidad de datos o la cantidad de información que requiere el aprendizaje reforzado.
Listo, Oscar, muchísimas gracias. Con esto concluimos y me quedo con tus palabras. Esto no es algo del otro mundo, así que motivémonos a involucrarnos más en este tema. Gracias, Oscar. Con esto damos paso Muchas gracias. al siguiente webinar.